Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y como ustedes saben, lo que se pretende en este que es su programa es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones, pero de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que tiene que ver con el caso Google. Es un caso legal, es un caso que un abogado ganó a este imperio, a esta gran empresa norteamericana. Muchas cuestiones que platicaremos a lo largo de este programa. Quédese porque se va a poner muy interesante y seguramente le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. Sigamos y entramos de lleno a este gran programa. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para iniciar este gran programa acerca del caso Google, el caso de daño moral ocasionado a un gran abogado que se llama Ulrich Richter, que tenemos aquí en el estudio. De verdad me siento de manteles largos a tener a una persona tan capaz, tan brillante, sobre todo en la materia jurídica. Y pues bienvenido aquí al programa. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias Bien. por tu atención. Pues del abogado Ulrich Richter, yo quisiera más o menos que nos pudieran comentar más o menos los antecedentes de este problema. Yo considero que este asunto viene todo derivado de la revolución tecnológica, ¿no? La revolución tecnológica con estas grandes invenciones de las grandes gigantes tecnológicos, pues nos ha cambiado la vida. Claro. Entonces, si tú quieres hoy saber de ti, pues es muy fácil, búscate en Google. Si quieres presentar tu currículum, ya no lo tienes que llevar cuando vas a pedir trabajo, sino que ahora te googlean y saben de ti, ¿no? Entonces, toda esta revolución tecnológica ya tiene una repercusión en la vida jurídica. Y hoy es este caso que ha seguido su curso a raíz de un blog ilegal, porque tú sabes que Google tiene una plataforma para subir un blog, que evidentemente el blog no lo hizo Google, pero él le da acceso en su plataforma de blogger y con ciertas políticas. Una de esas políticas del blog de Google es que no puedes fomentar una actividad ilícita. Y dentro de mi expertise, soy activista ciudadano y tengo un blog ciudadano que fue de alguna manera copiado, alterado y usurpado en todos sus términos, donde se fomenta una actividad ilícita que es el lavado de dinero. Bien. Más claro, para que los televidentes puedan escucharlo, puedan verlo, es cómo lavar dinero se le apropia la portada de mi libro, cuyo título original es El Manual del Poder Ciudadano. Entonces, ¿cómo existe hoy en la plataforma un blog ilegal donde fomenta una actividad ilícita? Al percatarme yo por mi actividad de activismo, que he tenido este libro, Manual del Poder Ciudadano, y el de la protesta, la participación ciudadana, le pedí a Google que retirara ese blog por producir un efecto adverso en mi persona, ¿verdad? Porque el blog se llama Ulrich Richter Chingaderas a la Patria, pues no es de alguna manera nada loable que tenga uno un blog instalado en este gran invento humano que es el Internet y que sea de alguna manera tomado por el blog de Google. Entonces fui y le pedí a este gran gigante tecnológico que retirara el blog, uno porque de alguna manera no contaba con estos temas de libertad de expresión, sino era un blog ilegal. Aquello que existe en ese blog, pues no tiene ningún soporte en un medio informativo, en una nota periodística, en un programa de televisión. Es decir, no está al margen de estos derechos de libertad de expresión y de información, sino era con el propósito artero de perjudicar mi derecho a la personalidad. Esa parte afecta totalmente la imagen de una persona, ¿no? La imagen no, porque ahora
pues tú sabes que nos contratan de, voy a ver al abogado, ay, pues ¿quién es tu abogado? Pues googlealo, ¿no? Oye, no, pues mira lo que aparece de tu abogado en el internet. Y muchas otras veces, pues ni te enteras de que ya no te fueron a ver porque tienes una mala imagen en un medio, hoy el más conocido, pues que es de alguna manera en el internet, donde uno de los grandes conocedores de este gran descubrimiento, pues es Google. Yo creo que dentro de los gigantes tecnológicos, quien más ha conocido y ya ha podido explotar el internet, esta red de redes, es la empresa Google, a quien yo a raíz de este asunto, pues he analizado de cómo surgió, quiénes fueron sus fundadores, a qué se dedican, qué misión tiene, cuáles son su expertise en esta materia tecnológica, y hoy lo hace pues la segunda empresa más importante en valor de los Estados Unidos de América. Y, a ver, esta parte, digamos, para efecto de los televidentes, ¿usted va y habla con ellos o yo les pido presenta por un escrito? Héctor, les pido por escrito en sus oficinas que tienen en México, les pido por escrito que bajen un blog que es ilegal, ¿no? Que no es un blog que yo realice, sino que es un blog realizado por terceras personas en el que usurpan mis fotografías, mis derechos de autor, mis derechos de propiedad intelectual. Bien. Entonces, el primer punto es, me daña mi imagen, retíralo. Pero no obstante que dañe mi imagen, sino que tus propias políticas, Google, las tuyas, Google, para subir un blog, también dicen que no debió de haber pasado. Y no debió de haber pasado, como tú bien apuntas. Bien. Entonces, ante esta dualidad de que la persona va y te dice, oye, no soy yo, no lo hice, es apócrifo, y además viola tus políticas, pues se daban los supuestos para que el blog fuera retirado, pero de una manera como tanto, pacífica, de una manera cívica, de una manera tolerante, de una manera que no tendríamos por qué acudir a los tribunales. Bien. Cuando yo veo la razón de que este blog no es retirado, pues no me queda otra, si ya lo pedí de manera pacífica, por escrito, pues acudir a los tribunales para que se imparta justicia y para que en su momento, si tuviera razón o si tengo razón, el juez del conocimiento ordene a Google, ahora sí, ya lo ordene que lo lleve a través de una sentencia que lo retire de la plataforma. Y es cuando empieza esta aventura, te digo que es una aventura tecnológica de tu servidor, porque a veces nos ha tocado ya a mi generación, tú eres más joven que yo, pero vienen los millennials que hoy son los jóvenes que están muy pegados a la revolución digital, y a lo mejor gente de mi generación pues ya no nos tocó tanto, sino ahorita nos vemos la sorpresa como si fuera una ola que nos invade, esta ola digital, y que tenemos que estar actualizados, y ha sido un gran una aventura digital de conocer todo lo que hace Google en el mundo, y cómo te podría decir que me estoy enfrentando ante una posición o ante ciertos silogismos o algoritmos que hace una máquina, ¿no? O sea, yo te puedo decir que mi contrario es una máquina. ¿Por qué una máquina? Porque una de las preguntas que hoy le podemos hacer a tu auditorio, a los televidentes, es si han visto una máquina volar. ¿Y por qué te hago esta pregunta? Porque Google tiene una misión con esta revolución tecnológica que es loable, que es permisible y que a veces hay que admirar y hay que comentar y hay que razonar, de que ellos dicen que van a hacer una máquina que sea más inteligente del ser humano, ¿no? Entonces estos desafíos ya te dan parte de lo que es la proyección de una empresa, de la misión de una empresa, de los postulados de una empresa, y por qué no decirlo también, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Entonces, ya que tú tocas ese tema tan innovador hoy, tan actual, pues lo que yo estoy peleando es que quitaran ese algoritmo, pero que en el juicio me estoy enfrentando a una contestación de Google planteada en un algoritmo. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy el algoritmo de defensa de Google es el que se plantea ante los tribunales y se evalúa si el algoritmo pudo dar la vuelta a la ley, pudo esquivar la ley mexicana, pudo darle la vuelta a los derechos humanos, o si el algoritmo de la defensa
estaba en choque con nuestros derechos humanos, ¿no? Entonces, por eso la importancia de este asunto de que hoy se tiene en el foro jurídico, que hoy el caso Google ha brindado al foro jurídico mexicano, que es el primer antecedente, te podría decir, en toda América, hay un antecedente en Europa, en España, de la competencia donde un juez distinto a la nacionalidad de Google puede juzgar a este gigante tecnológico por una controversia. La primera controversia que te narro es en España, del caso Costeja, de protección de datos. Pero esta es la primera de daño moral, donde lo que sirve al foro es el precedente que en los casos de inteligencia artificial, como tú lo acabas de decir, es el primero, en donde Google plantea un algoritmo basado en la inteligencia artificial. ¿Por qué basado en la inteligencia artificial? Porque tenemos que han sido dos fundadores de la empresa Google, Larry Page y Sergey Brin. Pero Larry Page fue discípulo, el mejor discípulo de su padre, Carl Page, que lo llevaba de chico a estos temas de inteligencia artificial que tú tocas. Y hoy te puedo decir que parte de la empresa Google, pues su expertise es en inteligencia artificial. Entonces, fíjate cómo hemos ido avanzando, en donde hoy tenemos a lo mejor la primer controversia, o el primer análisis, o el primer caso derivado de algoritmos que plantea Google para tratar de tener o de ganar la competencia y que ningún país pueda ser juzgado o alcanzado por la justicia. Por eso, como vemos, ¿no? Justicia para todos, ¿no? Claro. Entonces, Google, ¿qué ha tratado de, aparte del título de tu libro de Justicia para Todos? No. Para mí no. ¿Por qué para mí no? Y ese es el gran punto. Si quiere, ahorita lo platicamos en el siguiente bloque, porque claro, ya nos está comiendo aquí el tiempo, pero está esto muy, muy interesante. Vamos a una pausa comercial, regresamos. Bien, estamos de regreso para seguir con este programa acerca de Google, el caso legal. Obviamente yo le pido a todos los televidentes que de verdad tomen notas, le echen mucha vista, escuchen perfectamente, porque esto es un parteaguas en toda la legislación que se va a venir, en todos los casos. Google obviamente va avanzando, la tecnología va avanzando, pero también el aspecto legal. Y bueno, seguimos aquí platicando con don Gracias, Héctor. Pues mira, yo te decía que como el propio nombre del programa Justicia para Todos, esa es una parte fundamental de este asunto. Porque Google, por ser un gigante tecnológico, trata de blindarse ante dos temas fundamentales. Ante que esta justicia no lo alcance. Y un tema es el tema monopólico, donde no quiere que sea alcanzado por ningún país y que inicie una investigación del tema monopólico, ya sea México. Vemos la Unión Europea cómo ha avanzado en este punto y ha iniciado ciertos procedimientos. Entonces a Google, si tú lo quieres buscar, ahora sí buscar, pues solo alegan que tienen sus oficinas en Estados Unidos, en Mountain View, en esta parte de Silicon Valley, que yo te puedo decir que hoy es la nueva Atenas, ¿no? Por este cambio por todo lo que se tiene ahí como tal, ¿no? Se tiene ahí por la innovación y el cambio de nuestras vidas, como en su momento fue la filosofía de los antiguos griegos. Entonces, el primer punto es esto que te acabo de comentar, esquivar cualquier tema monopólico. Y el segundo punto, también esquivar que cualquier ciudadano pueda mañana reclamar en su país cualquier inconformidad con lo que aparece en el motor de búsqueda, ¿no? Entonces, quieren estar fuera de la justicia para todos. Es decir, oye, una justicia selectiva en donde yo tengo mi sede principal, en donde yo puedo aquí de alguna manera influir o no influir, por qué no también decirlo, pero en mi cancha. Y en ninguna cancha del mundo puedo ser juzgado. Por eso te decía que ante esta resolución de problemas, porque tú sabes que la inteligencia artificial resuelve parte de los problemas y es un método donde vas a establecer los pasos a seguir para resolver problemas, pues ellos se plantan y dicen, ¿cómo voy a resolver un problema
de que mañana cualquier país me pueda someter a una jurisdicción, me pueda juzgar por una inconformidad, por un daño moral, por protección de datos. Eso no puede ser, porque mañana me van también a investigar por una práctica monopólica. Claro. Y ante eso, pues trata de no estar al alcance de la justicia, sino solo de su país, y crean, a mi juicio, o lo que he visto, pues crean ellos ciertos algoritmos que plantean jurídicamente, para tratar de no ser juzgados, en este caso, por la justicia mexicana. Entonces, un ejemplo de este planteamiento que ellos han realizado es que alegan que no cuentan con ninguna oficina en México y que no tienen ninguna sucursal ni oficina de enlace, nada. Haz de cuenta que Google no existe en México. Y sin embargo, caminas tú por una colonia muy, muy bonita en la Ciudad de México, las Lomas de Chapultepec, en una calle llena de edificios, montes rurales, y te encuentras un edificio hermoso con el logotipo de Google, ¿sí? Y es la sede en México de Google. Y es visible y para entonces, todos. Tú sabes que Alan Turing, que fue uno de los grandes pioneros de la inteligencia artificial, hablaban de esta semántica. Y los críticos de Alan Turing decían, es que las máquinas no entienden también un problema de semántica, y ponían el ejemplo de el miedo, de la palabra miedo. Y tiene varias connotaciones. A lo mejor una podría decir, oye, qué miedo me da ir a la justicia. O la pasé de miedo en la fiesta con Héctor. Entonces ellos tratan de jugar con esta semántica que fue criticada por opositores o críticos de Alan Turing, el gran pionero de la inteligencia artificial, y dicen, no contamos con oficina de enlace, con sucursal, con nada. Y sin embargo está un edificio. Si yo te dijera a ti esto, pues va contra la lógica. Claro. Por eso te digo que esto fue hecho por una máquina, por estos expertos de Google, porque en inteligencia artificial son los pioneros. Hay uno de los directores de Google, Peter Norvig, que ha hecho un gran libro de inteligencia artificial, y él narra ahí cómo han hecho algoritmos para evitar las responsabilidades médicas, porque gran parte del avance de la inteligencia artificial y de esta gran tecnología es en el rumbo de la medicina, donde el postulado es que ahora el diagnóstico o el avance tecnológico es que el diagnóstico te lo haga una máquina y ya no un doctor, porque puede tener un grado más de perfección el de la máquina. Yo estoy de acuerdo perfectamente con que me digas que una máquina va a cometer menos errores que el doctor, que es un ser humano, y que como consecuencia de ello vas a salvar vidas. Pero lo que no estoy de acuerdo, como lo narra en su libro el director de Google, es que hacen algoritmos para evadir la responsabilidad. Eso es lo que no puede ser. Entonces, por eso, trayendo las propias palabras, citando el propio libro de inteligencia artificial de este director de Google, pues es evidente que has hecho otro algoritmo para darle la vuelta a la jurisdicción de cualquier país en el mundo. En el mundo. Porque ha habido 3 reclamaciones que presentaron diversos ciudadanos ante el Instituto de Protección de Datos Personales y fueron desestimadas infundadamente, ilegalmente, porque le dieron valor probatorio a una declaración jurada, imagínate nomás, donde el prosecretario de este gigante tecnológico dice que no hay oficinas en México, que no hay, y el edificio que estamos narrando. Y hay mucha gente que está en el medio tecnológico, en los medios de comunicación, que me dice, oiga, no solo existe, he estado ahí, y es un edificio muy bello como el de el Google Play. Y los trabajadores que tienen. A los trabajadores, ¿no? Entonces, han ganado licitaciones públicas del gobierno federal, Google Inc., en base a sus productos, que pues unas empresas vinculadas a ellas, que se llama Google Operaciones México, pues trabaja y le da seguimiento para que puedan ganar esas licitaciones. Pero por eso te digo que si tú lo ves a la lógica, pues fue un algoritmo, porque si ellos te dicen, si su misión principal es vamos a hacer una máquina más perfecta que el ser humano, pues yo le digo a la máquina cómo hacer un algoritmo para tratarle de darle la vuelta a la competencia de un juez que no sea el juez en razón de mi sede principal, y que cualquier jurisdicción extranjera no me pueda alcanzar, no me pueda someter a un tribunal, al escritorio del juez, al escritorio de la corte. ¿Y qué es lo que pasó en este asunto?
¿qué es lo que pasó en este asunto? Que el primer debate fue si era competencia el juez mexicano de alcanzar y someter a Google a los tribunales mexicanos. Y eso es lo que ha llegado a las instancias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se ha resuelto que el juez mexicano es competente en razón de la vulneración de los derechos humanos que estos motores de búsqueda, que esta gran revolución tecnológica también acarrea. Entonces ves cómo la inteligencia artificial, cómo el famoso algoritmo hoy entra en conflicto con los derechos humanos. Y cómo una máquina pues también tiene que tener ciertos límites y que no puede ir más allá de los derechos fundamentales, que no puede ir más allá de la esencia del ser humano, claro, que es el postulado que ellos manejan de que ya ahora has visto que ya van a ser coches sin un operador, piloto, ¿no? Entonces ahí el gran problema es, ¿y de quién es la responsabilidad? Si el cochecito... ¿Del sistema del coche? El sistema del coche, yo no. Entonces ves cómo ellos van desafiando, porque es una empresa que ha desafiado de alguna manera... La legislación actual. La legislación actual y los paradigmas. Claro. Los paradigmas del mundo tecnológico que han desafiado y han vuelto a la esencia de las matemáticas como hace miles de años eran los pitagóricos, que fue estos filósofos griegos que a través, basados ellos en la matemática, pioneros en nuestra historia del ser humano, de la matemática lograron con esta filosofía pitagórica cambiar y que hoy lo están haciendo los de Google. Pero por eso te digo que la gran trascendencia de este asunto es cómo hoy confluye o cómo chocan un algoritmo y que es puesto a la balanza de la justicia. Claro. Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial porque se nos está acabando aquí el tiempo de este bloque, pero regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para seguir con el caso Google. Bueno, estábamos platicando aquí del problema que hay en cuanto que decían que no existía un domicilio en México. Y esto... Y luego, ¿quién contestó la demanda? ¿No? O sea, ¿quién persona física, abogado, con un poder notarial o con qué hicieron para Porque contestar? Mira, parte fundamental es tu excelente pregunta de todo este debate de que, pues si no tienes oficinas en México, si no existes en México, es decir, lo podemos decir, estás en la nube tecnológica, así es. Entonces, ¿por qué contestas una demanda? ¿Y quién la contesta y cómo? Comparecen los apoderados de Google con un poder de Google, y no solo eso, de Google Inc., la del motor de búsqueda, comparecen. Entonces, ahí viene la primer contradicción. Si no tenías oficinas, si no existías, si no hay nadie, ningún ser humano que te represente, ni una máquina toda vez, ¿cómo contestaste una demanda en donde hiciste tus argumentos, que serán infundados o no serán infundados, que tuviste el tiempo y la manera de poder comparecer ante un juez mexicano? Entonces viene la primera contradicción de contestar la demanda con lo que vienen en el famoso algoritmo a decir pues que no tienes domicilio. Porque si no tienes domicilio, ¿cómo te llegó a ti el documento de la demanda? ¿Quién te la dio? Porque cuando se hizo el emplazamiento, constan en el emplazamiento, hay que explicarle a los televidentes que es cuando se te notifica o se te hace llegar los documentos de la demanda, ¿no? Así es. Y hay fotografías donde se ve claramente la oficina de Google con el logotipo de Google. Y en esa ocasión, porque lo estamos diciendo, oye, pues si Google es una de las marcas más conocidas, pues ni modo que tú llegues a mi oficina o yo llegue aquí a tu estudio y ya haya un logotipo de Google, pues van a decir, oye, o lo están anunciando o es parte de las oficinas de Google, ¿no? Claro. Aquí podríamos decir eso. Entonces, este distintivo de la marca, pues solo la puede usar el legítimo propietario. Y en aquella época no había ningún contrato de licencia, porque ahora a raíz de este pleito ya sacaron que ya le dieron permiso a una empresa, Google México, de utilizarlo, ¿no? Pero ni siquiera en esa época había ese contrato de licencia. Pues a los ojos de todos, pues tú ves la marca Nike
o qué otra marca, la michoacana, pues ya sabes a qué distintivo puede tener, ¿no? Pues la michoacana, de las paletas, de los helados, ¿no? Nuestras marcas mexicanas, y aquí Google, ¿no? Entonces, esto hace que reciban la notificación y que después produzcan su contestación. Claro, en la contestación, te vuelvo a insistir, viene el planteamiento de la inteligencia artificial. Entonces, lo novedoso de este asunto es que ante esta figura que hoy tenemos aquí, pues haz de cuenta que tenemos de un lado un algoritmo y del otro el argumento de que sí el juez mexicano es competente y se perfila el de la corte. Dice, oye, y el juez de distrito, que señalan que tratándose de un tema de derechos humanos, pues tiene mayor prioridad, de acuerdo a la reforma del 2011 del principio pro persone, mayor jerarquía. Entonces vemos cómo esta inteligencia artificial, cómo es esta gran inercia de la revolución tecnológica, pues se ha enfrentado, como te lo diría ahorita, a los derechos fundamentales. Es decir, no puede ir la máquina, no puede ir el silogismo, el razonamiento, la forma de resolver problemas de la inteligencia artificial en contra de los derechos humanos. Claro. No puede ir. Sí. Por más que quieran cambiar y ahora están como Google, hay otras grandes empresas que están haciendo ahora sus experimentos para ir a la luna, pues irán a la luna, regresarán, pero no puedes ir contra la esencia del ser humano, por más que tengas una visión de ser el gran descubridor de pues, nuevos inventos, ¿no? Y ahí, entonces, cuando ya se presentan las personas físicamente a contestar la demanda, exhiben un poder de Google. Exhiben un poder de Google Inc., contestan puntualmente cada uno de los hechos. Diciendo que ellos no están aquí, ellos no son. Ellos dicen sí, no. Y tú ves que en cuanto al fondo, pues no tienen mayor sustento sus argumentos, pues porque el bloque es ilegal. Claro. Entonces, el único argumento que ellos de alguna manera tenían era tratar de esquivar la justicia, que ya no fuera la justicia para todos, sino fuera la justicia para ellos, pero en Estados Unidos. Y resulta que ahora cualquier ciudadano mexicano puede acceder, o sea, la justicia para todos los ciudadanos mexicanos en este tema de los gigantes tecnológicos por el precedente que ha fijado este caso y que evidentemente pues los tiene muy inconformes porque es el primer precedente. Tan es así que los tiene muy molestos, muy inconformes, que las políticas del buscador han cambiado ya de sociedades. Ya Google Inc., la empresa que está listada en la bolsa, la segunda empresa con mayor valor bursátil, ya no es el responsable del motor de búsqueda famoso. Ahora es Google LLC. Y esto tiene pues también unas connotaciones de decir, bueno, si mañana vienen a acceder a la justicia para todos diversos ciudadanos con un tema de daño moral, pues si lo logran ganar, pues por lo menos que no le ganen a la empresa que tiene con qué responder. Pues hay que poner ahora otro algoritmo a esta otra empresa para ver con qué puede responder, ¿no? Entonces, solidariamente tendría que solidariamente, ¿no? Entonces, pero acuérdate que tú atinadamente lo dices, porque ahora pues van a tener que demandar a las dos personas. Pero ese es el gran tema de este asunto. Cómo un algoritmo es planteado por Google, por la reina de los algoritmos, por la mayor empresa en inteligencia artificial en el mundo, y su algoritmo se estrella con la justicia mexicana. Y lo que quieren es poner un escudo, y si pasas ese escudo pongo otro, y luego otro, y otro. Pero ahorita ya está el precedente porque pues ya se ha hecho este camino al andar, en donde seguramente vendrán otras controversias, donde diversos ciudadanos, 1, 2, o cientos, o miles, con lo que existe hoy con las noticias, el fake news, estas noticias falsas, que ahora también están de moda y que han motivado tanto postulados de la Unión Europea de decirles a los gigantes tecnológicos, metan controles, pero a una empresa que está cambiando el mundo, que está innovando el mundo con la inteligencia, es muy difícil que le digan, oye, te tienes que someter a la justicia de otro país. Es muy difícil que consientan esto si yo tengo más dinero que un país. En Google tiene en caja más dinero que las reservas de Banco de México. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que la justicia
me doblegue? ¿Cómo es posible que la justicia me siente ante un tribunal mexicano, ¿no? Entonces, pues el gigante se mueve, ¿no? Y ellos se desistieron en la corte, ¿no? Ellos cuando un poco los pasos a seguir es, pierden la excepción de incompetencia ante el Tribunal Superior de Justicia, la octava sala. Contra esta sentencia se van al amparo. Y el juez de amparo, que es digno de que es el que hace este gran precedente, el juez de amparo le niega el amparo a Google aduciendo el principio de convencionalidad, pero para los televidentes es decir, tus derechos humanos, tu dignidad humana, están en primer lugar que el argumento que te tengas que ir a Estados Unidos o que si tienen domicilio o que si no tienen domicilio. Es decir, la justicia tiene que arropar, tiene que tutelar la administración de justicia en favor de un gobernado que la ha pedido, ¿no? Entonces, ellos pierden este gran amparo, se van al recurso de revisión. Yo presento un recurso de visión adhesiva, es decir, para sostener más y contradecir su argumento, y pido, por tratarse de un gigante tecnológico que se iba a mover con todas las fuerzas del mundo, con todas sus influencias del mundo, como lo ha hecho en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, trata de no le gusta que vaya a la corte a donde tú sabes que es el garante de la ley y de las instituciones mexicanas. Y ahí fue donde le dio miedo, digamos. Y ahí va. se desistió de esa parte y sigue el curso ahorita. Sigue el curso ya del juicio, pero ahorita... Vamos a una pequeña pausa comercial, porque si no aquí la producción nos va a regañar y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y seguimos platicando el caso Google. Seguimos con que la Corte, cuando ellos a finales del mes de octubre, ya una vez que la Corte había traído el caso, vamos a explicar a los televidentes, cuando la Corte ve que un caso satisface dos requisitos, que es trascendencia, importancia y relevancia, lo atrae. Y tratándose de la revolución tecnológica, pues tenía todo el contexto para que el más alto tribunal del país así lo hiciera. Pero el 24 de octubre, ellos presentan un escrito desistiéndose de su recurso de revisión. Recurso de revisión. De su recurso de revisión. Y entonces queda firme este precedente que yo te digo. Queda intocado. Y de todos modos, la Corte va y sesiona y dice, bueno, se confirma la sentencia de negativa, repito, negativa de amparo a Google, lo dejó intocado por el desistimiento de ellos. Entonces, claro, ellos pensaban que el asunto iba a terminar ahí, que se le iba a echar polvo y que ya no iba a haber más sonoridad o que los ciudadanos se dieran cuenta de este gran precedente. Ya vamos a desistirnos, que ya no, se sesionó y se confirma por virtud del desistimiento o por el que tú quieras, pero la semilla de este gran precedente que hemos relatado. Entonces, ahora continuaremos con el desarrollo del juicio ya de daño moral, pero creo que la primera parte del asunto es lo importante para el foro. El precedente que tus derechos humanos están sobre cualquier tipo de máquina, sobre cualquier algoritmo, sobre cualquier máquina, por más que la crean los grandes inventores de la inteligencia artificial. Evidentemente, sí, hemos visto, como te lo apunté, que ellos al contestar y al decir que no tienen oficinas presentan un documento elaborado por escrito, que es una declaración jurada, y donde hacen este juego de semántica que te decía que desde Alan Turing ya venían diciendo los críticos de que a veces la semántica, como lo dije de la palabra el miedo, no era tan exacta con las máquinas. Entonces, si no cuentas con una oficina de enlace, pues ¿qué hace un edificio ahí que diga Google? ¿Verdad? Si no cuentas con una sucursal. Una sociedad irregular. No, irregular, ¿no? Entonces, pero eso ellos lo prefieren decir porque pensaban que su algoritmo iba a salir avante. Si evidentemente les había funcionado ante el INAI, y estás hablando de la primera empresa en el mundo de inteligencia artificial, pues para ellos era como caminar tú y yo
por Paseo de la Reforma por la banqueta, muy contentos y tranquilos, viendo nuestra bella ciudad, ¿no? Ahora, lo que sí debemos de dejar muy en claro es que los filósofos de Grecia, de todos los antiguos, siempre señalaban que las ciencias, digamos, matemáticas, no podían ser tan perfectas. ¿Por qué? Porque había algunas cosas que no se pueden explicar de forma lógica y congruentemente. O sea, una persona que a lo mejor no está bien de salud y de repente por alguna situación mejoró, matemáticamente era previsible que esta persona no iba a mejorar. Claro, que y iba mejoró. No se puede explicar el origen del mundo, no se puede explicar muchas cosas. Pero bueno, pero ellos creen, como son los grandes postulados hoy de las matemáticas, que sus invenciones, una de ellas, por ejemplo, la de que es la gran biblioteca del mundo. Cuando empieza el motor de búsqueda, pues ellos van y empiezan a escanear para meterlo al famoso motor, pues los libros de muchas bibliotecas. Y viene la primera demanda contra Google por derechos de autor, donde también los grandes autores o autores de cualquier libro dicen, oiga, ¿por qué usted escaneó y está en el motor de búsqueda mi libro? Y a mí no me pidieron, ya no dijeras que pagaran el permiso, el consentimiento para que tú lo divulgaras. Entonces es una empresa que te digo que ha tenido los alcances de desafiar a las propias leyes matemáticas. Pues ¿cómo no vamos a desafiar a las propias leyes procedimentales si tú quieres, ¿no? Claro. Porque el procedimiento me lo va a llevar a mi cancha y resulta que no. Por eso este caso, el antecedente es muy importante de dejar la justicia accesible de Google y de los gigantes tecnológicos al alcance de todos. Y los jueces locales que ahorita van a conocer ya del fondo del asunto, de todo este Mira, problema. nosotros tenemos el juicio en contra de Google al 90% ya de desahogo de pruebas, son 12 tomos, y lo que les ha incomodado a la empresa Google es que este 90% de avance del caudal probatorio pues es muy adverso para ellos. Y te pongo un ejemplo conciso. La prueba toral, una de las pruebas torales más importantes del caso, es un dictamen pericial en materia de comunicación, en materia periodística, en materia de los que conocen este impacto de las noticias, este impacto de las redes sociales, si este blog viola o afecta la dignidad de tu servidor. Y ellos están conformes con este dictamen. Entonces, como ya no había ningún otro punto de defensa, sino que están conformes con mi propio dictamen, ha habido una cuestión pues muy lamentable, que se han tratado en contubernio, que así parece, con los jueces del fuero común, te repito, del fuero común, de dilatar el asunto. ¿A quién dilatar el asunto? Si ya tengo el 90%, porque también fue demandado el autor material del blog. Entonces, el juicio del autor material del blog, pues tratan de hacerme los jueces del fuero común una notificación por mes. Es decir, como ya vieron que el otro fondo está terrible para ellos, pues dilátale para que se desespere, para que se aburra. Y eso ha hecho que evidentemente nosotros, pues como otros pitagóricos, más aristotélicos, claro, pues vayamos con todo, y hemos denunciado y puesto en investigación ya a 2 jueces del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ¿no? Porque la justicia es para todos. Entonces, ¿por qué tratas ahora? Debe ser pronta también. Debe ser pronta, debe ser expedita. ¿Por qué a través de estas chicanas, tratas de dilatar un juicio que es tan evidente? Porque posiblemente van a decir, bueno, si hoy dictamos, que la dicten, yo lo he dicho, que lo dicten como lo tengan que dictar, el asunto también va a llegar a la Corte a resolverse en definitiva si es responsable el motor de búsqueda o no. Pero hay veces estas tácticas que desgraciadamente hoy hacen quebrantar el título de este gran programa, Justicia para Todos. Pues hoy vemos que la justicia en el fuero común trae esas trabas anquilosadas de que el gigante tecnológico con sus tentáculos trata de frenar el asunto que iba como locomotor. Claro. En esta parte del juicio,
¿Usted para cuándo estima más o menos que Pues se mira, resuelva, por lo nosotros menos lo la que- primera instancia, por lo menos? Lo que nosotros estamos esperando es que estos jueces que, mira, con decirte que desde noviembre, el juez, te digo hasta el nombre, el juez noveno del Tribunal Superior de Justicia, tiene pendientes por acordar 50 promociones. Ya pasó noviembre, ya pasó diciembre, ya estamos en enero. Imagínate, tienen ellos por ley 5 días, lleva 3 meses. Pues Y es quejas, inexplicable. quejas en el Consejo de la Judicatura. No, ya quejas, demás denuncias, bueno, nosotros el último punto, pues estamos ya explorando irnos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra de una queja. Por algunas de las excepciones que hemos encontrado en la ley, pues ponerlo ya ante un órgano internacional. Qué bárbaro. O un organismo internacional. Qué bárbaro. Pero tenemos la paciencia de que mientras... Seguramente Dios- en este año esperemos que por lo menos Esperemos. se resuelva la primera Esperemos que se instancia resuelva la como primera tal, ¿no? Bien, pues vamos a una pequeña pausa comercial y seguimos platicando el caso Google. Muy interesante, no se lo pierda. Bye. Bien, estamos de regreso y bueno, seguimos platicando el caso Google. Es muy interesante toda esta parte tecnológica, toda esta parte de defensas, sobre todo lo más importante yo creo es que se pueda juzgar aquí lo que se efectúa aquí por parte No, de esta empresa. y sobre todo, ¿sabes qué? Que estas cuestiones tecnológicas pues tienen efectos no nada más en un país, sino pues cualquiera que pueda... Mundialmente, sí. Mundialmente, como tú bien atinadamente lo señalas, pues cualquiera que vea mi nombre o que ponga en el buscador de Google en China, pues va a salir lo mismo y tiene efectos. O a lo mejor un chino me quería contratar y ya no me contrata. Y dice, bueno, ¿para qué vamos a ver este abogado? Si ya googleándolo, que estoy ahorita en Pekín, pues tiene un blog que no nos gusta o que nos deja alguna duda y por eso no lo podemos contratar. Pero esa es la trascendencia de este tema. Como yo te lo decía, creo que es el primer asunto que llega a una corte con la novedad tecnológica, ¿no? Y no se han tratado de acercar, digamos, la empresa Mira, para... yo te puedo decir que como atinadamente lo hicimos, se los pedimos de buena manera que retiraran el blog. Sí hicieron sabedores de una denuncia penal por usurpación de identidad. Claro. Todos los puntos educados, finos, de buena manera, se realizaron. A nosotros no nos interesa acercarnos con el gigante tecnológico, no, sino crear un precedente para tu servidor. Es más importante crear un precedente en que ningún gigante tecnológico o ningún persona pequeña, ya sea cual sea, que todos somos iguales, puede estar al margen de la ley o puede ser un depredador de la dignidad de las personas. O, si tú lo quieres ver desde el punto de vista tecnológico, el gran desafío. ¿Puede una máquina o puede un algoritmo, lo reitero, lo repito, ir más allá o vulnerar los derechos humanos de las personas? Ese es el gran debate. Para mí ese es lo toral, digamos. Lo toral, independientemente que eso sí va a ser materia de la resolución, de quitar el blog, pero pues vemos que llevamos 800 días con el blog arriba y que Google se abstuvo, y aquí vienen los temas. ¿Por qué no lo bajó? Si por una cuestión técnica o porque una empresa que dice a mí ningún ciudadano normal, común y corriente como tu servidor, me va a decir qué tengo que hacer con mi buscador, con la joya de la corona. Yo decido, cuando yo quiera. Ahora, pues será, si tenemos sentencia, que esa prestación o esa reclamación la condene, pues lo van a tener que retirar por orden de un juez. Entonces, esa es parte de este devenir del caso, donde hoy se colisionan pues los derechos fundamentales con la tecnología, ¿no? Claro. Entonces, es muy enriquecedor yo te puedo decir que antes del caso, pues yo era un ignorante, ahora puede ser que sí lo siga haciendo, de estos temas de inteligencia artificial, de estos temas del algoritmo. Pues yo solo conocí a Google por
Como usuario, digamos. Como usuario, como utilizando el propio buscador. Y ahora ves esta gran empresa que también hay que hablar con todo respeto y reconocer sus innovaciones y sus grandes puntos de positivos, pero también hay que reconocer que a veces estos grandes alcances que tiene el ser humano terminan enfrentándoles con un muro que ellos mismos construyeron, ¿no? Como este algoritmo, pues que a ellos se les hizo muy fácil. La máquina no se equivoca, no se ve equivocar. Vamos a lograr que nos resuelvan que la competencia es de Estados Unidos y, señores, como lo hemos dicho, la máquina es perfecta. Pues ahora resultó que el algoritmo que utilizaste en tu proceso, en tu resolución de este problema, pues no resultó perfecto. Le faltaron variables a Le faltaron variables que, como tú bien dices, pues no sabemos si el algoritmo lo tuvieron, a lo mejor en lugar de hacerlo con ingenieros en tecnología 100%, a lo mejor un especialista, un abogado, no alguien que le dije, oye, espérame, esto no pasa, esto va contra la lógica, pero ya les había pasado 3 veces a su favor, como te decía, ante el Instituto de Protección de Datos Personales y en el mundo. Entonces, que hizo es la trascendencia de en el mundo, que es un gigante tecnológico que te puedo decir que las cifras del año pasado vale 710 mil millones de dólares y que un juez mexicano le niegue el amparo. Yo creo que eso es lo que hay que reconocer, que aquí el que ha ganado el caso no es tu servidor, es la justicia mexicana. El que ha ganado esta primera parte es los legisladores que tuvieron la visión, así como yo estoy en la visión de la máquina, de hacer esta reforma del 2011 de derechos humanos. Y ellos son los que han ganado el caso, ¿no? Yo creo que nuestro derecho tan innovador y tan vanguardista, como también lo es para ellos, su revolución tecnológica, que hoy chocan. Y ha ganado nuestros jueces honestos a nivel federal, que se enfrentaron ante la segunda empresa con mayor valor en el mundo. Y ese tribunal colegiado, la verdad es que el haber hecho lo que hizo... Vale, por eso sí. es lo que digo. Quien ha ganado el asunto no soy yo fui un medio de plantear un tema. Pero quien de alguna manera fueron honorables ha sido la justicia y se pegaron a la federal, ley, digamos, ¿no? la justicia federal mexicana. No puedo decir lo mismo, por desgracia, con estos jueces del fuero común, que les ha faltado, pues esto que tenemos enfrente, ¿no? Claro. Ahorita yo sí quisiera que, a ver si hacemos algunos otros programas. Con todo gusto. Posteriormente, que nos vayan diciendo cómo se va desarrollando esto. ¿Cómo se va? Y hay otra vertiente también que ha sido en la parte penal, donde esta declaración jurada, por ser un elemento de prueba, que a nuestro juicio no concuerda con la realidad por la existencia de ese inmueble, fue planteada y puesta en conocimiento de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y que ellos ahora han ido a la empresa Google, pues después del fallo en diciembre 6 de la Corte, pues ahora traen te digo, a estos 2 jueces mareados de que no siguieran con el juicio muy rápido, sino muy lento. Ahora están presionando mucho a la Procuraduría porque dicen que no hay oficinas en México y que qué va a fallar la Procuraduría porque se investiga un fraude procesal. Es decir, tú elaboras un documento, que el documento pues va contra la realidad, que es lo que yo te iba a decir. Podríamos decir que desde el tema penal, pues tenemos el caso de inteligencia artificial hoy, que al rato nos van a decir, oye, espérame, es que no lo hice yo, lo hizo la máquina, como te anticipaba con Peter Norvig, director de Google, que plantea este diagnóstico hecho por una máquina para evadir responsabilidad. Yo le diría, no es para evadir responsabilidad, es para que el ser humano pueda tener su salud en base a que la máquina es mejor que el diagnóstico humano, pero no para evadir responsabilidad, porque eso denota o deja ver que entonces hacen algoritmos, como en este caso, para evadir la jurisdicción. A modo, digamos, es en pero para evadir la ley, de ¿no? ellos. Sí, pero para evadir la ley, que eso es muy grave, ¿no? No es lo mismo que hagamos algoritmos para jugar ajedrez o que pongamos al campeón de ajedrez y que la máquina... La ciencia debe ayudar, pero debe de ayudar, a todos, ¿no? Pero no puedes desafiar al ser humano, porque ya nos dimos cuenta que cuando la gente ahora sí que empieza a desafiarse a sí mismo, terminan mal.
Claro. Bien, pues lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, no el tema, porque el tema da para mucho más y va a dar para muchos programas como tal, pero bueno, el tiempo es el que ya nos está comiendo aquí. Muchas gracias. Si usted tiene alguna duda, alguna aclaración, algún comentario que desee realizar, en pantalla aparecen los datos de una firma legal, donde con gusto nosotros sí contestamos y lo canalizamos directamente con el experto como tal, que es aquí el abogado Ulrich Richter como tal. Y bueno, pues si usted quiere conocer más de Justicia para Todos, de este programa que le deja muchas cuestiones de temas de derechos, de obligaciones, temas polémicos, suscríbase al canal de YouTube. Ahí va a encontrar, pues a lo largo de 3 años ya hemos transmitido más de 150 programas con diferentes temas. Déjenos sus comentarios porque todo eso nos nutre mucho a nosotros como programa, nos hace crecer y podemos invitar a la gente que ustedes crean que debe de estar aquí platicándonos de algunos temas, como es el caso de aquí de Google como tal. Y bueno, pues también nos encontramos en Facebook y en Twitter bajo el nombre Justicia para Todos TV. En YouTube es Justicia para Todos únicamente, en Facebook y Twitter Justicia para Todos TV. E insisto, déjenos sus comentarios, todo eso nos sirve mucho para mejorar. Bien, pues no me resta más que agradecerles, obviamente, aquí al invitado que estuvo con nosotros. Y a tu auditorio. Claro, a la producción por hacer posible el mismo y a ustedes televidentes por habernos sintonizado, por estar en un programa más de Justicia para Todos, recordándoles nuestro lema: la justicia es ciega, pero nosotros no.